Entonces, vamos a dar inicio a la reflexión, para lo cual nos vamos a ir a Gálatas 6, del 7 al 9. La palabra de Dios nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción relacionada con el libro de Gálatas. Entonces tenemos que fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, y dentro de este contenido del libro, Pablo le hace una pregunta a la iglesia, o no textualmente, sino el tema enfocado en relación a esa pregunta: ¿quién, después de ser puesto en libertad, se sometería voluntariamente otra vez a la esclavitud? Es como el contenido que vamos a estudiar dentro de este libro. Nos vamos a remitir a esta imagen anterior, y vamos a pensar qué podríamos representar esa imagen según el tema que vamos a tratar. Vamos a analizar un poco la imagen, y dos hermanas podrían participar y decir qué piensan que puede ser el tema relacionado con esas imágenes. La lucha diaria de nuestro vivir, el esfuerzo que hacemos por llevar a cabo el objetivo que tenemos propuesto en nuestra vida. Para lograr ese objetivo hay que luchar, hay que perseverar. Hay un esfuerzo, sí. Esfuerzo. Y que hay otras personas ayudándolo a uno. Ajá. También. No lo dejan. Bueno, el tema que nos trae el día de hoy es la perseverancia. Entonces, una breve definición. En el griego original estamos ahí con upomeno, es soportar debajo, quedarse firme bajo presión sin huir, y estar unido de forma constante y sin desvíos, que es proscartereo. Y en la parte inferior es un versículo relacionado a la perseverancia en oración, que es Colosenses 4:2. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una introducción, y adicional a eso vamos a tocar el punto principal de Gálatas. Entonces, ¿qué pasaba con los Gálatas? El apóstol Pablo estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque cuando iniciaron los Gálatas, él les dio una enseñanza que era básicamente la fe en Jesucristo. Él les dijo en qué consistía la fe en Jesucristo y por qué debíamos creer en la salvación por medio de Jesucristo. Básicamente porque los Gálatas habían tanto judíos como gentiles. Entonces, como fue dado a Pablo la predicación a los judíos, y a Pedro Al revés. A Pedro a los judíos y a Pablo a los gentiles. Ok, sí. A Pedro a los judíos y a Pablo a los gentiles. Entonces, ¿qué pasó? En el transcurso que ellos dieron inicio a la iglesia, algunas personas se infiltraron. Los mismos judaizantes decían que para poder ser salvos tenían que practicar la ley judía o las leyes de Moisés. Y en esta carta Pablo
Pablo les hace la aclaración que no es correcto, que al venir Jesucristo, morir por nuestros pecados, no era necesario practicar la ley, sino que debíamos tener la fe en Cristo, que la fe en Cristo nos justificaba. Entonces, así como lo vemos en Gálatas 3:11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, básicamente en este caso Pablo defiende la fe en Cristo como medio para la salvación de las almas. Es por eso que hace como énfasis en eso en toda la carta. Básicamente esta es una carta de exhortación porque les hace un comparativo de lo que era la ley y por qué la ley no los hacía justos. Y porque ahora sin Jesús éramos justificados, o sea, daba a entender que si la fe en Jesucristo no era necesaria, entonces ¿para qué Jesús murió por nosotros? ¿Por qué nos dio el regalo de la salvación si no era necesario morir? Entonces les hace como esa exhortación. Y adicional a eso les aclara que la ley los hace esclavos. Entonces vamos a Gálatas 4:9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? 4:15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Esa hace referencia cuando él inició la obra en esa iglesia, que los creyentes eran muy fervientes. Entonces hace ese comparativo de que ellos estaban tan deseosos de conocer de Dios y estaban tan entusiasmados, que a él también hace la aclaración que lo trataron como un ángel. O sea, lo acogieron y lo trataron como si fuese un ángel. Y por eso dice que hubiese sacado vuestros propios ojos para darme, de lo tan fervientes que eran en su momento en la fe. Por eso la sorpresa de Pablo cuando se enteró que muchos estaban volviendo atrás. Y también vamos a ver Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, básicamente, si analizamos estos versículos, entendemos que había un problema y que la problemática era que ellos no quisieron, o sea, no perseveraron en lo que en su momento Pablo les explicó, porque él en el primer capítulo les dice, hizo un esfuerzo, se les explicó, no era que ellos no supieran, ellos se les explicó, hizo un esfuerzo importante para que ustedes entendieran, porque ahora ya no debemos seguir la ley, sino debemos creer en Jesús para salvación. Porque ustedes acá les hacen reclamo, porque ustedes ya conociendo todo el esfuerzo que implicó eso, ahora me dicen que no, que lo que yo les expliqué no está bien, cuando se les explicó con detalle. Luego vamos a mirar cuál sería una de las soluciones para este problema. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 6:3-14.
4, perdón. Sí. Dice, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora vamos a Juan 15, perdón. Juan 15:1 dice, son las soluciones al problema en el caso que estamos planteando. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, que los he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, esa es la oración que hizo Jesús a sus discípulos, ¿no? Antes de él irse, les hizo esta aclaración, ¿no? Que en él debería permanecer. Es lo mismo que les está diciendo en este caso Pablo a la iglesia de Galacia, que esas palabras que les dijo al inicio, les explicó con detalle, con paciencia y dedicó tiempo. Es lo que les dice Pablo: permanezcan en esa fe es la que los va a justificar, no lo que hacíamos antes como judíos, sino lo que Dios nos manda hacer en este momento. Y Jesús también nos hace así la aclaración de que Él era la vid verdadera, que sin Él no podemos hacer nada, que debemos permanecer en Él, si no pues no podríamos tener vida sin eso. Vamos a 1 Pedro 4:8. La palabra nos dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, si nos vamos a la parte final de Juan, es precisamente lo que Jesús les dice, que permanezcan en amor y que se amen unos a otros, igual que en este versículo, número 4:8. A esto les 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esas son las soluciones que nos da este versículo. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Bueno, aquí ya nos devolvemos al tema de la justicia. Entonces vamos a avanzar. Ya tenemos lo que es una de las soluciones, y la solución básicamente nos lleva al amor, que es el fundamento de todo el evangelio que Jesús vino acá a desarrollar en la tierra. También vamos a profundizar en relación al tema de cómo nosotros, como cristianos, podemos dar ese amor, cómo podemos ser luz para que otros también crean en Jesús. Para eso nos vamos para Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un poquito más abajo, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí hacia abajo nos habla de los deseos de la carne, ¿no? ¿Qué pasa cuando se practican los deseos de la carne? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sea pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, digamos que el tema del amor obviamente es importante, porque es el inicio de todo, pero aquí también nos dan unas instrucciones de cómo ser imitadores de Dios, y debemos ser luz para otros y no tener conductas inapropiadas, como lo menciona Gálatas, porque dice que Dios no puede ser burlado. Y en Gálatas 6:7 volvemos al versículo 100, nos enfocamos en lo que son los deseos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces Gálatas 6:7 nos explica. El 8, vamos al 7, perdón. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, entonces, ¿qué es la carne? Nos lo explica Gálatas 5:16.
Dios pues dice, no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y acá los menciona. Los deseos de la carne en el 19 manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y también nos indica el versículo, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si nos devolvemos al 5:22, dice, mas el fruto del espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces acá nos da una explicación de lo que es estar hacer los deseos de la carne y lo que es los frutos del espíritu, que nos menciona Gálatas 6:7. Ahora vamos a avanzar unos ejemplos de perseverancia en la Biblia. Ejemplos bíblicos de perseverancia, ahí vemos 4. Como referencia principal, el de Abraham, está con el versículo, que esperó la promesa del hijo. Job 13:15, sabemos la historia todos de Job. David huyó de Saúl durante años confiando en que Dios lo haría rey. Y Pablo sufrió cárceles, azotes, naufragios, pero nunca abandonó su misión. Entonces, estos son referentes para que nosotros podamos también entender que debemos ser perseverantes. Ellos lo fueron y fueron importantes al día de hoy en nuestra vida cristiana. Por Abraham, por Job, vemos todo el sufrimiento que él pasó y que nunca renegó de Dios, siempre estuvo a él, siempre confió en que Dios le iba a respaldar y nunca pasó por su mente maldecirlo ni quejarse de su situación. Obviamente él en cierto punto le reclamó a Dios, pero Dios no renegó de sí de Dios, sino de su situación, ¿no? Avanzamos. Este es un versículo muy conocido por todos, Romanos 5:3-4. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, es un versículo que hemos tocado muchas veces y es lo que nos indica la palabra, que en medio de las pruebas y dificultades, pues nos fortalecemos y nuestra esperanza, pues obviamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver como unos pasos, unas claves para poder estar firmes, ¿no? Principalmente en la oración, ¿no? Como lo vemos en en Primera de Juan 5:14. Vamos a ver ese versículo. Primera de Juan 5:14. Si alguien la tiene, puede leerla. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, acá hay como una oración, la Biblia fortalece la fe y renueva la esperanza en cada nueva mañana. Vamos a mantener la oración constante. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Colosenses 4:2,
perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Buscar una comunidad. Vamos a revisar qué dice Salmos 133, 1. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, estos son claves como cristianos para poder permanecer firmes, que sabemos que es la palabra de Dios, la lectura, estar pues entre nosotros mismos apoyándonos para no perder esa confianza en que Dios cumple sus promesas y que nosotros vamos a tener una recompensa, no porque no lo merezcamos, sino porque cumplimos con la voluntad de Dios en la forma de vida, ¿no? Como nosotros nos dirigimos en los diferentes ámbitos de nuestra vida, eso va a determinar cómo también Dios va a dar cumplimiento a las promesas en nuestras vidas. Vamos a ver Santiago 1:12, alguien que por favor me ayude a leerlo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Isaías 41:10. Por favor, lo lee. No te, Sigue. Sí, 41:10. sí. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, Dios nos está exhortando a que estemos confiados, pero la confianza se determina en la medida que nosotros tengamos fe en Él, porque la fe es la base de la confianza. Si nosotros no tenemos una fe de que Dios sí va a cumplir la promesa en nosotros, pues difícilmente vamos a estar firmes, porque cualquiera que nos diga algo diferente nosotros vamos a dudar. Y el problema es ese, la duda, la desconfianza en que lo que Dios dejó en la palabra no va a aplicar a nosotros, a pesar de que, por ejemplo, Isaías fue en el Antiguo Testamento, fue muchos años atrás, que Dios le dio estas palabras a Isaías, como no lo explican, aplican al día de hoy en nuestras vidas. Lo importante es que nosotros lo creamos que eso sí es cierto y que sí aplica para nosotros. Vamos a Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como nos lo decía Gálatas, que es la defensa del apóstol Pablo del Evangelio, que la fe en Jesucristo nos justifica para salvación. Y eso lo recalca nuevamente en Mateo. Entonces vamos a ver unos pasos prácticos para hoy. Entonces, como primera medida, identificar una área específica donde hoy yo necesito perseverar. Buscar un pasaje bíblico que hable directamente a esa situación y establecer un tiempo fijo diario para la oración y la reflexión de la palabra. Entonces también ahí hablamos de compartir su lucha con alguien de confianza de la comunidad de fe y celebrar
identificar cada pequeño avance como una victoria de Dios en tu vida. Entonces, estas son como herramientas que nos ayudan a identificar primero cuál es mi problema, porque pues cada una debemos tener un problema diferente. Por eso dice que se identifica de forma específica. Ya identificado el problema, me remito a la Biblia y busco versículos bíblicos que se enfoquen en ese problema para yo poder ayudarme con la palabra y de esta manera hacer un momento de reflexión y de oración. Y aquí lo que muchas veces nos han aconsejado es que nos remitamos a una persona dentro de la iglesia que sea pues de fe, que nos ayude también a hacer oración por ese problema, como por no sentirnos solos, ¿no? Porque a veces como tenemos inconvenientes, no queremos muchas veces hablar del tema, pero acá nos dan esa sugerencia, que sí debemos buscar a alguien que nos colabore, ¿no? Que darle a conocer nuestro problema y que nos ayude en oración. Entonces ahí están las promesas que vimos hace un rato. Nos faltó esa de 1 de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y estos son los obstáculos que les mencionaba en relación al tema como de las piedras que a veces se nos presentan en el camino, como es la duda, el cansancio, la adversidad, la presión del mundo, que es fuerte, ¿no? La presión del mundo es como es nuestra contraposición, porque por más que a veces nosotros queramos decir no nos vamos a contaminar, estamos apartados, siempre hay algo ahí, porque es pues la mayoría de las personas con las que nos rodeamos pues practican el pecado, y a veces sin nosotros proponérnoslo, resultamos involucradas en cosas del mundo, y por eso es una de las presiones que tenemos como cristianos. Y la recompensa final, aunque nuestro hombre exterior sea desgastado, el interior se renueva de día en día. Lo vemos en esa cita. Y eso ya son como acotaciones del tema. La perseverancia en Dios no promete una vida sin dificultades, pero sí su presencia constante en cada paso del camino. Y la corona de vida, como lo menciona Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, básicamente es entender que nosotros ya somos parte de la iglesia. Debemos practicar lo que Dios nos dice en su palabra, que es ¿cuál? Principalmente la fe en que Jesucristo es nuestro Salvador. Ya lo creímos, ya nos bautizamos, estamos en el camino, vamos a tener dificultades, pero su palabra nos dice que Él siempre está con nosotros, nos apoya y nunca nos va a abandonar si hacemos que esas promesas apliquen y las creemos para nuestras vidas. Entonces, no sé si hay algo más. ¿No? Listo. Ya sería como esa conclusión, y nos vamos a la segunda parte del tema, que es unas hermanas que van a colaborarnos con un testimonio. El testimonio está enfocado hacia la perseverancia, para que nosotros paso a la hermana Luz Dari, que nos va a dar un pequeño testimonio, y así continuamos con 2 testimonios más. Tiene ese aparato que yo lo detesto. No tengo mucho para el al micrófono. Espero me escuchen. Bueno, sobre el testimonio de perseverancia en Cristo,
Pues el viernes en la tarde que ya terminé, estuve ya de descanso de la labor de mi trabajo, pues reflexioné acerca de todas las bendiciones que he recibido de parte de Dios. Lo escribí porque era una forma de pronto de plasmar lo que yo he sentido en el momento que he tenido dificultades. Dice: hubo momentos en mi vida en la que pensé que estaba perdida. Enfrenté grandes dificultades, incertidumbre y pruebas en las cuales me quise rendir, pensando que no tenía sentido confiar en Dios. Estaba pasando por situaciones que no podía resolver por sí misma, pero entendí que debía poner mi confianza en mi Padre Celestial y comprender que Él me ayudaría en el camino lleno de angustia y de dolor. Durante el proceso entendí que Dios nunca me había abandonado, que había puesto mis problemas en primer lugar sin darle espacio a Él en mi vida. Sé que siempre me sostuvo, me dio las fuerzas necesarias para continuar y saber que a donde quiera que yo voy, Él me guiará con amor, misericordia. No estoy sola. Este batallar de la vida, estoy con Cristo Jesús, que me guía y lo seguirá haciendo. Debo entender que la perseverancia no depende solo de mis fuerzas, sino de la ayuda de Dios y de su gran poder. Coloqué algunos versículos de los cuales cuando estoy deprimida, angustiada, sé que me levanto. En el versículo Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Isaías 41:10, que incluso coincidió con lo que yo había anotado. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Jeremías 29:11, que dice: porque yo los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, son planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Qué significa esto para mí en mi vida? Que ser perseverantes en Dios siempre nos va a sacar del hoyo donde nos encontremos. Él es nuestro pilar, es nuestro sostén, y digamos que lo que yo quiero manifestarles a cada uno de ustedes, hermana, es que no pierdan la confianza en Dios. Él es lo más. La hermanita Gladys también nos va a ayudar con unas palabras. Sí. Buenos días, hermanas. Mi testimonio para buscar de Cristo y enamorarme de Él fue una vez que recién murió mi mamá, entonces me sentí como sola, y empecé a buscar desempleo. Llegué a un lugar y llegué a una casa donde hacían esas cositas, esos paqueticos de canela, de todo eso, y el Señor lo vendía, pero el Señor era pastor. Entonces allá cuando llegué, pues al principio él me enseñó cómo manejaba ese aparatico para sellar los paquetes. Entonces, bueno, ahí aprendí. Y entonces, pues me pareció como suave, como bueno, y el Señor me ayudaba, bueno, me daba el sueldo y eso. Pero entonces él empezó, fue a invitarme, me dejaba trabajar como 3 horas. Y cogía y decía, pero él era jovencito, la esposa jovencita y tenía una niña. Y él me invitaba ya nos invitaba a toda la familia, y me decía, Camilita, sube. Y yo subía. No me veía. Ay, perdón. Gracias.
ya él me daba, nos hablaba de la palabra. Para mí fue un cambio porque yo era muy católica. En mi casa y todos nos enseñaron a ir a la iglesia católica. Y fue como un cambio muy repentino para mí. Pero entonces me fue gustando. Al cabo como de 6 meses de estar allá, le dieron el cambio al pastor a Cúcuta. Entonces ahí como él vivía el ambiente y todo entregaban y todo, se acababa. Entonces él me dijo, Gladys, pero tranquila, que la iglesia va a seguir y no sé qué. Pues yo que ya llegó Javier José y yo empecé a conocer, a seguir con Javier. Entonces ya Javier iba a la casa, me enseñaba la palabra y ya empecé a conocer. Después ya llegó Blanquita y ahí me encarné en la palabra de Dios. Y en verdad que uno después de un dolor que perdí a mi mamá, entonces yo me fui más encarrilando en la palabra y me fui enamorando de la palabra. Y así yo fui conociendo a Javier y a Blanquita. Y yo estoy muy agradecida con ellos, porque por medio de ellos yo conocí a Dios y me bauticé y todo. Pero llegó un tiempo en que, y no hace mucho, bueno, no sé, pero me aparté de ellos, ya no volví a la iglesia de Cristo. Me aparté de ellos y todo eso, bueno, pero eso me sirvió para conocer las cosas, para diferenciar, para mirar. Entonces, yo otra vez volví a la iglesia de Cristo. Y yo, pues, hermanos, de verdad que uno perseverando, uno conociendo la palabra de Dios, nunca uno debe de apartarse, porque en verdad uno conoce en una parte, en otra, cosas y siempre lo confunde. Pero entonces volví y yo ya vi más en la palabra de Dios. Acá entonces ya él y eso, ya a mí me gusta como él enseña, como yo he aprendido de ellos. Y eso, hermanos, eso es muy eso para uno. Uno está muy agradecido primeramente con Dios y segundo pues con las personas que de verdad lo encarrilan a uno en la palabra de Dios, y ahí vamos. He visto muchos casos, muchas cosas, pero eso lo hace a uno madurar, lo hace a uno pues no desviarse del camino ni de la verdad. Entonces yo pues mirando este versículo de Mateo 10, 22, sí, señora. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, cuando uno persevera y busca y pregunta, pero uno iguala las cosas y uno dice, no, pero ahí no era, porque yo me llegué a una iglesia donde son, ya se me olvidó, pero ellos son
comer algo, pues uno bendice esa realidad que uno se va a comer. En el nombre de Cristo Jesús, y esa comida queda purificada, dice la palabra. Y todo, pues en los tiempos antiguos, y es que ellos vivían mucho por los tiempos antiguos, y eso lo enseñaban. Hacían fiestas del pan sin levadura, hacían todo eso de la tierra. Y eso fue lo que me sacó a mí corriendo. Porque nadie menos mal. Sí, gracias a Dios. Entonces eso fue lo que a mí de volver a buscar, porque yo le dije a pastor, a Carlos, le dije, dijo, pero es que usted, le dije, no, donde yo recibí la palabra, donde yo aprendí a conocer a Jesús, ellos ya no enseñan eso de la palabra de Dios. ¿Cómo así? Si eso mire, me enseñaban. Y yo dije, no, pero entonces Jesús no vale nada. Jesús no vale nada, porque el sacrificio que hizo, entonces no nos atañe a nosotros, porque esa sangre que Él vertió, todo eso es para salvarnos. Y como volvemos entonces a matar a Jesús, entonces yo ya casi no iba a la reunión, y eso es sagrado para ellos, que uno tiene que ir a esas fiestas de todo eso, porque son unos ritos y hasta son bonitas las ceremonias que hacen, pero eso no es, uno vuelve, y yo decía, bueno, pero entonces vamos a volver a sacrificar a Jesús. Y ese es mi testimonio, esos hermanos. Entonces uno debe de perseverar, uno debe de seguir, porque en verdad, como le dijo Jesús a los apóstoles, el que persevere será salvo. Entonces si uno no persevera, si uno vaya donde vaya, así le digan cosas, le muestre, no, en verdad la palabra, de verdad que la encontramos aquí. Sea como sea, pero la encontramos, y tenemos que seguir perseverando para nosotros mismos, porque la salvación es individual. Y gracias, hermanos. Y me perdono. Muy lindo. Gracias. Vamos con el último testimonio, ¿no? Está la hermana Rosita. Buenos días a todas mis hermanas de Buenos nuestra días. unidad. Bueno, yo en mi tiempo de cristiana voy a cumplir 26 años. Pronto voy a cumplir años de ser cristiana. Me ha sostenido la palabra de Dios que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré con él, cenaré con él. Y también esta palabra que nos dice, el que persevere hasta el fin, será salvo. Bueno, en todo mi tiempo de recorrido de cristiana, allí en mi trabajo tuve la oportunidad de hacer oración antes de comenzar el trabajo. En el grupo así hacía oración, me permitían hacer la oración, encomendarnos a Dios, que nos fuera bien. A través de la oración se testificaba de Dios. Así un tiempo después ya pedí permiso para leer la palabra de Dios. ¿Qué leía? Yo leía salmos, leía un salmo cada día. Así fui recorriendo el tiempo, cuando había tiempo para eso, ¿no? Pero me sostuve en esto, también me sostuve perseverando en estas promesas del Señor. Y cuando nos tocaba de sol a sol trabajar, de domingo a domingo, entonces yo me esforzaba por trabajar entre semana de 6 a 6, para que el día domingo no me forzaran a trabajar ni me molestaran. Así fui perseverando y así he caminado. También cuando estaba así escasa de transporte, yo me fui a vivir a Mosquera y así ya escaseaba la plata. Entonces cuando escaseaba la plata, entonces yo me pagaba el bus de Mosquera hasta Puente Aranda. Y ahí en Puente Aranda busqué
cerquita para llegar a Veraguas. Allí me caminaba yo como media hora me caminaba para llegar a Veraguas y eso. El día domingo, los días sábados, cuando teníamos que iba a hacer el aseo, había reunión, casi todos los sábados había reunión, entonces Blanquita me hospedaba en casita, entonces ahí fui perseverando, y ya todas estas angustias, todas estas, como digo yo, me han ayudado a perseverar. Y por más que hayan cosas difíciles, no me he echado para atrás. Siempre estoy con esa fe, con esa esperanza en nuestro Dios, para que Él nos ayude a seguir adelante. Y hasta aquí pues doy gracias a Dios, doy gracias a Dios porque el Señor me tiene en su iglesia y el Señor me ha ayudado a perseverar. Ya te amo así porque ya acabó. Bueno, gracias, mis hermanos. Ya vinieron a buscarla. Gracias, Bueno, gracias. gracias hermanas por darnos. Hemos anunciado sea anatema. Entonces, que lo que decía la hermana, que no confiarnos de lo que nos dicen en otros lados, que no es lo que nos han explicado inicialmente acá. Pablo también les exhorta a ellos que no confiemos sino en lo que nos han explicado el Evangelio. Ahora, vamos a identificar cómo nosotros podemos también ser pilares para otros. Así como lo mencionaron nuestras hermanas que ya dieron el testimonio de que Blanca, Javier, son pilares para ellos, lo dan como testimonio de muchos años atrás, o sea, un soporte, un pilar en el sentido de poder perseverar porque fueron un apoyo en su momento. Entonces, reflexionar nosotros cómo podemos ser ese escalón, ese apoyo, ese bastón para otro hermano que también necesita para seguir creciendo, ¿no? Porque nos sostenemos unos a otros. Entonces, es importante identificar familias en crisis o madres solas que nosotras podamos ayudar, o en nuestro ambiente, en nuestro contexto, que podríamos nosotras ofrecer, brindar desde el servir y desde el amor para que otros también puedan continuar y perseverar. Quizás una palabra, una ayuda nuestra pueda servir para que otros también continúen el camino y perseveren. Entonces ya vamos a terminar con una oración. La hermanita Blanca me colabora.